Vamos a hacer la guía de energía. De la otra guía, ¿le quedó algo? No, tengo el Instagram de mi nena. Me está volviendo loco. Vamos a poner la guía. ¿De la guía anterior les quedó algo colgado? No. Ok. Vamos a hacer la 13 de energía. Sí, el mitocondria y el cloroplasto. No lo decimos acá. Creo que hicimos el primer ejercicio, que fue claro, el único que llegamos. Por eso, apenas empezamos. Sí. Tal cual. Entonces vamos a seguir la pantalla. Después les paso la asistencia. Bien, habíamos hecho esto de la primera nada más, ¿sí? Habíamos hablado un poco de las membranas y cómo se localizan y todo eso, ¿cierto? Bien. 2, dice, marque la única opción correcta. La pregunta 2. Dice, las proteínas de mitocondrio y cloroplasto son codificadas exclusivamente en el genoma de la organela. Recuerden que cloroplasto y mitocondria tienen genomas propios. Por supuesto, el genoma es codificante y codifica para distintas proteínas, ¿sí? Sí, ahora, también sí. iba a decir que también, pero necesita de proteínas que son codificadas en los ribosomas del citosol. Exactamente. Si se acuerdan la clase pasada, cuando veíamos compartimientos, uno de los ejercicios justamente era cómo llegaba una proteína al tilacoide. ¿Se acuerdan que pasaba por las membranas tilacoidales, membrana externa e interna, y después por la tilacoidal que tenía los péptidos señales? Entonces, esa proteína que es de tilacoide, sí, Nayara, después en un rato tomamos asistencia, no te das problema. Entonces, las proteínas para llegar al mitocondrio o al cloroplasto, se completa la síntesis en el citosol y se importan, son importadas a la organela postproduccionalmente, o sea, cuando la proteína ya está completa. Y algunas subunidades proteicas se sintetizan dentro del lumen de la matriz o del estroma mitocondrial del cloroplasto y quedan ahí, ¿sí? Pero son solamente algunas subunidades. Generalmente la mayoría vienen de afuera del citosol. Entonces está mal la palabra exclusivamente. Dice, las proteínas de membrana mitocondrial y cloroplástica, al igual que las de todas las membranas celulares, son sintetizadas fundamentalmente en el retículo endoplasmático. Se contesta con lo que hablamos recién. Son sintetizadas en citosol, no pasan por retículo. Los lípidos de membrana mitocondrial y cloroplástica, al igual que los de todas las membranas celulares, son sintetizados en el liso.
Es, no, Franco, tomé, ahora tomo asistencia, un toquecito. Entonces, los lípidos sí son sintetizados en el retículo liso, ¿sí? Así que esa es correcta. Todas las membranas celulares, los lípidos se sintetizan en retículo liso. Las enzimas de matriz mitocondrial y cloroplástica son proteínas fibrosas sintetizadas en retículo y glicosiladas en Golgi. Que las enzimas, todas las enzimas, ¿sí? ¿Qué tipo de proteínas son las enzimas? Globulares. Globulares, ¿sí? Una proteína, una enzima nunca va a ser una proteína fibrosa. Luis, por favor, cuando puedas me mandas por mail al correo de acá arriba la factura de Gama de mayo, por favor. Colegas SAT Milani, acordate. Bien. 3 dice, bueno, esquematizar una mitocondria, señalando sus partes, explicar explícitamente la composición. Un minutito. Hay que dibujar una mitocondria. Esto es fundamental. ¿Hola? ¿Sí él habla? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. 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 Ajá. Hoy lo había puesto. Sí. Sí. Y iba a hacer un depósito, pero voy a hacer una transferencia directamente. Sí. 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 Eso. Sí. No, se me pasó a mí. Pensé que quedaba cubierto con el depósito que tengo en la cuenta esa, pero... Sí, y ni miré yo, la verdad que ni miré los bancos. ¿Ves? Dale, genial. Vale. Gracias. Vale, que tengo buen día. Disculpen, así no me hablo loco. Bueno, entonces hay que dibujar una mitocondria. Esto está bueno, hacer una mitocondria grande como para poder después completarla con todos los procesos que podamos ver, ¿sí? Más allá de señalar las partes. Entonces, ¿qué teníamos que dibujar? Mitocondria. Membrana externa, membrana interna, ¿sí? Entonces, y nombrar las crestas, el espacio intermembrana, la matriz. Y en la matriz, ¿qué le vamos a dibujar? Vamos a señalar que hay ribosomas, que hay material genético, que hay enzimas, ¿sí? Distintas proteínas, ¿sí? ¿Y qué podemos decir en cuanto a la composición de los constituyentes? Sobre todo las membranas, ¿no? Que la membrana externa tiene muchas porinas, es una membrana bastante porosa, muy permeable, y que la membrana interna es altamente impermeable, sobre todo los protones, ¿sí? Como su función o su modo de
genera ATP lo necesita, ¿sí? Tiene un lípido que se llama cardiolipina, que está más adelante, que la hace altamente impermeable a los protones. Bueno, ¿cuál es el rol fundamental? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tenía? La respiración. Exactamente, la respiración celular. ¿Es un proceso anabólico o catabólico la respiración? Catabólico. Netamente catabólico. Bien. ¿Ocurre la respiración en organismos que no tienen mitocondrias? Si no tiene mitocondrias, ¿se puede hacer respiración? ¿Se puede hacer respiración? Sí, se puede hacer respiración. ¿Cómo se hace la respiración? ¿Por qué se puede hacer respiración? Se puede hacer respiración porque hay enzimas, porque hay enzimas que si bien no tienen mitocondria, van a estar en el citoplasma o ancladas en la membrana plasmática, ¿sí? Y se va a poder hacer la respiración. Bueno, ubicar claramente en un esquema dónde se lleva cada uno de los 4 procesos de la respiración celular. ¿Quién me dice cómo son estos procesos? ¿Qué 4 procesos vamos a poner de respiración? ¿Cuáles serían 4 procesos? ¿Por dónde podemos empezar la respiración? ¿Dónde van a comenzar ustedes? Y bueno, acá empieza la respiración. ¿Cómo es el asunto? Todo va a comenzar con ¿qué? Con la glucosa. Con la glucólisis en el citosol, ¿puede ser? Con la glucólisis en el citosol. Eso podría ser correcto. Ahora, todos los organismos que hacen glucólisis, ¿continúa siempre con la respiración? ¿O algunos no? Algunos no hacen respiración, hacen glucólisis pero no respiración. Entonces, es cierto que nosotros siempre ponemos como en ese orden, glucólisis se hace en el citosol, ¿sí? Lleva piruvato, y ahí a partir del piruvato, entra la mitocondria y ahí empieza a hacer la respiración. Pero, en realidad, la respiración empezaría
cuando ya tengo el piruvato, ¿sí? Sí, sí. Entonces, por ahí la glucólisis la puedo dejar, ¿eh? Entonces, podría ser que comienza con, o sea, a ver, lo puedo marcar, si quieren, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente tengo que hacer respiración cuando hago glucólisis, puedo hacer solo glucólisis. Entonces, si arrancamos la glucólisis, podemos poner que hace glucólisis en citosol, el piruvato entra a la mitocondria, o sea, ahí ya piruvato entra a la mitocondria. ¿Qué le pasa a la mitocondria? Lo transforma en acetil-CoA. Exactamente, en un proceso que se llama decarboxilación oxidativa, ¿sí? Sí. El piruvato pierde un carbono, pasa a acetilcoenzima A, y produce un NADH. Bien, luego, ¿qué pasa con el acetilcoenzima A? Pasa al ciclo de Krebs. Exactamente, entra el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y en el ciclo de Krebs, ¿qué va a pasar? Se forma NADH. Después pasa a la cadena de cadena de electrones. Exactamente, el NADH y el FAD H2 que se genera durante el ciclo de Krebs, al igual que se generó en la decarboxilación oxidativa, y al igual que algo de poder reductor que se genera en la glucólisis y puede entrar, el NADH puede entrar a la mitocondria, se vuelca, todo ese poder reductor se vuelca a la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hace la cadena transportadora? ¿A dónde transporta electrones? A la membrana, ¿no? Está en la membrana. ¿A dónde está la cadena de transporte de electrones? ¿En qué membrana? En la interna. En la membrana mitocondrial interna. Bien. Sí. Y entonces, ¿a dónde pasan los electrones? Al espacio de intermembrana. Exactamente. Los electrones, en realidad los electrones van a ir saltando, ¿sí?, de un intermediario, un transportador electrónico a otro, que son citocromos y otros pigmentos y otras moléculas transportadoras de electrones, y van a ir pasando a niveles cada vez más bajos de energía, ¿sí?, los electrones. En realidad los electrones son los que van a pasar al espacio intermembrana. Ese salto electrónico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los protones, ¿sí?, pasen del espacio de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Lo que pasa son los protones, no los electrones, ¿sí? Son los protones. Los protones. Entonces los protones van a pasar. ¿Y qué va a pasar con los electrones? Van a ir saltando entonces a niveles cada vez más bajos de energía hasta que los recibe quién. ¿La ATP sin pasa? ¿Puede ser? No, ¿quién recibe los electrones? ¿Quién es el receptor final? El dador electrónico es el NAD y el FAD, que los dan a los citocromos,
¿sí? A distintos lugares de la cadena transportadora, y finalmente los va a recibir ¿quién? ¿Quién era el aceptor final? ¿Por qué le decimos respiración aeróbica? El oxígeno. Exactamente. Respiración aeróbica porque se llama respiración aeróbica porque finalmente el que recibe los electrones los electrones los va a recibir el oxígeno, es el aceptor final de electrones. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía, ¿quién es el que va? ¿Quién va a... ¿Qué va a pasar por último de todo? La culminación de todo el proceso. Alguien lo dijo ya, recién, nada más que lo puso en otro lado. La culminación del proceso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con los protones? Que estaban en el espacio intermembrana ahora. Dijimos que la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Toma los electrones, los pasa al espacio intermembrana y con eso bombea protones al espacio intermembrana, ¿no? Perdón. Toma los electrones, saltan a niveles cada vez más bajos de energía y con esa energía bombea los protones al espacio intermembrana. Perdón, denme un segundito. Tiene que soltar rápido, para no feriarse con él. ¿Qué precio le pueden pasar? Rápidos. Sí. Perdón. Entonces, bombean los protones, dijimos, al espacio intermembrana. ¿Y qué hacen los protones? ¿Se van a quedar ahí eternamente los protones? No. El último paso sería la fosforilación oxidativa, que va a ser que los protones reingresan del espacio intermembrano a la matriz a través de la partícula esta de la ATP sintasa, y en ese pasaje, como van a favor del gradiente, eso es una energía que va a impulsar la síntesis de ATP del lado de la matriz mitocondrial. Ahí sería el último espacio. Entonces tienen, si quieren empezar por la glucólisis, tienen glucólisis, decarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, por último. Ahí serían 5 pasos. Los 4 que están ahí en realidad serían sin la glucólisis, porque aparte de la glucólisis puede haber o no respiración. ¿Se entiende cómo pueden separar los 4 pasos? ¿Y dónde ocurre cada uno? En el citosol, la glucólisis, decarboxilación en matriz mitocondrial, ciclo de Krebs en matriz mitocondrial, cadena transportadora, membrana mitocondrial interna, y fosforilación oxidativa también, membrana mitocondrial interna de la cara citosólica, de la cara de la matriz. Bueno, ahí sería el punto C, ¿no?
explique, explique para cada caso cuáles son los sustratos, ¿sí? O los reactivos y cuáles son los productos, sin tener en cuenta que los están midiendo. La glucólisis, vamos a arrancar con la glucólisis. ¿Cuál sería el sustrato? La glucosa. Bien. ¿Y los productos? 2 ATP netos, porque son Bien. 4, pero se restan 2. Exacto. Genial. 2 NADH. 2 ATP y 2 NADH. Perfecto. Por molécula de glucosa. ¿Y qué más? No, el otro no me acuerdo. Y tenés una molécula y el de glucosa piruvato. que tiene 6 átomos de carbono. Exactamente. Entonces tengo, por cada molécula de glucosa voy a tener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Bien. Todo esto, el ATP se usa directamente ahí, en el citosol se puede usar. Tanto el NADH como el piruvato entra a la mitocondria. El NADH, ya dijimos, va a ir a la cadena transportadora de electrones. Eso entra por, si ven, en la cuenta final que dice 30 o 32, bueno, depende si el NADH entra o no, usa una lanzadera y puede rendir 32 o 30 según si cuenta o no ese NADH. Bueno, el punto es que el piruvato, que más me interesa, entra a la matriz y ahí se hace la decarboxilación oxidativa. El sustrato de la decarboxilación, ¿cuál sería? El piruvato. Y el producto de la decarboxilación sería Acetil-CoA acetilcoenzima A, dióxido de carbono y y NADH también. Exacto. Siempre recuerden que se oxida, así que el NADH se reduce. Bien. Después tengo Krebs. ¿Qué entra Krebs? entra el acetil-CoA y libera dióxido de Entra carbono. Exacto. Lo agarré con el peso y le dije, te pregunté diciendo en el nuevo de la abuela bien completa. Y le pagamos las 1000 Cuando aquí. Ya se va a mover. Ah, espectacular. Genial. Perdón, chicos. Entonces, al Krebs entra acetilcoenzima A y sale dióxido. Perfecto. Porque finalmente lo que pasa es eso. Entran 3 átomos de carbono que vienen de la glucosa y se van como dióxido de carbono. ¿Y qué más obtengo? FADH2, ¿no? FADH2. ¿Qué más? ¿Qué más obtengo? NADH más hidrógeno. Obtengo FAD, H2, NAD. Obtengo El dióxido de carbono y dióxido de carbono. el último paso Exacto. sería el ácido oxalacético. Claro. De malato a Queda oxalacetato. ahí, digamos. Y ahí produzco. No, porque el oxalacetato se une otra vez con acetilcoenzima A para formar citrato y ahí se regenera el ciclo. Claro, es 2 veces el ciclo de Krebs, ¿no? Claro. Sí. Entonces obtengo NAD, FAD, un ATP y NADH. ¿Sí? Y los dióxidos. Perfecto. Entonces, el NAD y el FAD van a entrar ¿a dónde? En el Van a transporte hacerlo, de ¿no? electrones. Exactamente. Entonces, cuando salto a la cadena de transporte de electrones, veo que NAD y FAD van a ser los reactivos, ¿sí? Son los que van a ser los dadores de electrones. Y ahí el producto, ¿cuál va a ser? El oxígeno. En teoría va a ser el oxígeno, que ¿de dónde viene? De los... Ah, no tengo nota. El oxígeno, ¿qué va a ser? ¿Reactivo o producto? Reactivo.
reactivo. Yo consumo oxígeno y ¿qué formo? Como producto. Agua. ¿Sí? Entonces, como reactivo en la cadena transportadora puedo poner NAD, H, FAD, H2 y oxígeno. Y como productos, NAD más, FAD más y agua. ¿Sí? También un producto, pero no es un producto molecular, digamos, es el gradiente que se forma, pero no es un producto químico, así que no lo voy a poner como reactivo, como sustrato, ¿sí? Pero es lo que se forma. Y en la, perdón, en lo último, en la cadena de transporte, en la fosforilación oxidativa, Se genera ATP. O sea, los se genera reactivos ATP, así que serían el hidrógeno y el oxígeno. sí, en realidad el hidrógeno lo único que hace es reingresar. Es como que lo que recién les decía del gradiente. En realidad no es un producto, se forma, digamos, es una diferencia que se establece por la membrana. Pero en realidad lo único que tengo como producto reactivo, como reactivo con producto, sería el ADP más el fósforo para dar ATP. Eso es lo que molecularmente puedo ver como cambio, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo otro, por supuesto, el gradiente que formé en la cadena transportadora de electrones, se va a pasar del espacio intermembrana a la matriz y se va a restablecer se van a restablecer los protones, ¿no? Bien. Ahora dice, si la misma célula realiza el catabolismo de la glucosa en anaerobiosis, sin oxígeno, ¿cuáles serían las diferencias con respecto a la respiración? Incluye expresamente el rendimiento energético. Recién decíamos, si la célula no tiene oxígeno, ¿qué hace? ¿Qué hace si no tiene oxígeno? Fermentación. Sí, fermentación, en principio, pero básicamente, ¿qué puedo hacer para obtener energía? La fermentación la va a hacer, ahora vemos que está más adelante, pero ¿para qué va a ser la fermentación en realidad? Para obtener nada más. Para reoxidar el NAD, claro. Entonces, en realidad, lo que hace, en ausencia de oxígeno, va a ser glucólisis. Después con la fermentación va a regenerar el NAD más para poder seguir haciendo glucólisis, pero donde obtiene energía es la glucólisis. ¿Eh? Que ya vimos que obtiene 2 ATP. Que obtiene 2 ATP. Y en el caso de la respiración, si en el caso de la respiración, ¿cuántos ATP rinde? Glucólisis son 2. 2 ATP más 2 nada. ¿Sí?
Exacto, 30 o 32, según lo que veríamos si usaba la lanzadera o no. Pongamos al máximo 32. Son los ATP que se generan por oxidación, versus 2 en el caso de la glucosa. Eso es por molécula de glucosa, ¿no? Bien. Ahí se incluye expresamente el rendimiento energético, que sería eso, ¿no? ¿Por qué supone que los primeros organismos fueron anaerobios? Dice, los primeros organismos fueron anaerobios. Porque no había directamente. Recuerdo que en esos pasos de la evolución que habíamos visto, en el comienzo, no había oxígeno. El ambiente era prácticamente anaerobio, ¿sí? Había metano, otros gases, pero no había oxígeno. ¿Y qué salto evolutivo permitió la aparición de los organismos anaerobios? ¿La aparición de qué? Es células con pigmentos para realizar fotosíntesis. La aparición de los pigmentos fotosintéticos permitió, por supuesto, hacer la fotosíntesis y de esa forma, a partir de la fotosíntesis, como producto secundario, se generó oxígeno y se empezó a enriquecer la atmósfera con oxígeno y permitió hacer respiración aeróbica. De hecho, en realidad, antes de la respiración aeróbica había otras respiraciones. Sin apuro, cuando puede, pero nadie lo puede cargar. Había, sin embargo, otras respiraciones que tenían otros receptores finales de electrones. Lo que pasa es que eran mucho menos eficientes que el oxígeno para captar electrones. Por eso finalmente se reemplazó de alguna forma por la respiración aeróbica. Bueno, ¿por qué representa una ventaja evolutiva? Por supuesto, solamente porque rinden muchas más moléculas ATP por molécula de glucosa, ¿no? ¿Cuál es el rol de los peroxisomas en el metabolismo aeróbico? La beta oxidación, puede ser. La beta oxidación. Los peroxisomas, ya sabemos que hacen reacciones de oxidación, entre ellas, además de la catalasa, ¿sí? Tienen enzimas que van a hacer beta oxidación. La beta oxidación es que descomponer a los ácidos grasos en moléculas de 2 carbonos, en acetilcoenzimas, en acetilos, ¿sí? Precisamente. Por eso es beta, porque es carbono alfa, carbono beta. El segundo carbono se corta y me hace
acetil. Se une con la coenzima A y puede entrar entonces al ciclo de Krebs. Por eso hoy también le decía que puede que no haya glucólisis y aún así haber respiración. Por ejemplo, de acetilcoenzima A proveniente de la beta-oxidación. En la fermentación, el objetivo de las reacciones que utilizan piruvato como sustrato es la producción de ATP. Recién lo decíamos que la finalidad de la fermentación es la regeneración del NADH, del NAD+, perdón, la reoxidación del NADH para dar NAD+, y de esa forma poder seguir haciendo glucólisis. Esa fermentación me permite regenerar el NAD+, es cierto. Ahora, la glucólisis, ¿hasta cuándo va a seguir? Va a seguir. ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que generalmente se observa con la glucólisis? Supongamos, no sé, cuando estoy fermentando para hacer un vino, o mismo en nuestros músculos, cuando hay fermentación láctica. ¿Qué pasa con los metabolitos? Ustedes vieron que el vino, para tomar como ejemplo, llega a un nivel de una graduación alcohólica de 12, 14, no más de eso, 12. Realmente no llega mucho más que eso. ¿Eso por qué? Eso es porque el metabolito, o el producto, si quieren, de la fermentación es el alcohol, ¿sí? Pero el alcohol en grandes cantidades termina siendo tóxico para la célula. Entonces, se ve como frenada la glucólisis, no por la poca regeneración del NAD, sino por el aumento de la graduación alcohólica, y eso inhibe el crecimiento de las bacterias, de las levaduras. Con el tema de los músculos pasa lo mismo, se genera ácido láctico, baja mucho el pH, y ya eso frena un poco también el proceso de glucólisis, ¿sí? Así que tiene como esa limitante. Bueno, dado el siguiente esquema, se muestra el destino de los átomos de carbono en la glucosa en la respiración aeróbica, indique en qué compartimiento intracelular se produce cada una de las rutas señaladas. La 1. Es la glucólisis, ¿no? En el citosol. La 1 es la glucólisis. Bien, en el citosol, perfecto. La 2. La 2 pasa de acetilcoenzima a dióxido. Esa era. La respiración celular sería. Eso sería, no, más que respiración, sí, es la respiración, pero por ahí si lo veo a nivel atómico, digamos, o molecular, de acetilcoenzima a dióxido, ya puedo como ponerlo como El ciclo de Krebs. Como el ciclo de Krebs, tal cual. Sí, la mitocondria, pero en la matriz sería. Bien, perfecto. ¿Qué? Bueno, ya los nombres ya los pusimos, ¿y dónde está cada uno? ¿Qué pasa con el desbalance de átomos que hay acá? Porque acá tengo piruvatos, dos piruvatos que pasan a dos acetilcoenzima. Ahí me falta un paso, que sería de piruvato a acetilcoenzima. Dijimos que pasa la
Descarbólica. Sí. Descarboxilación. Descarboxilación. El piruvato. Exactamente. Así que eso faltaría agregarlo ahí, donde se pierden dos dióxidos. Bien. Y eso también sería en matriz mitocondrial. ¿En cuáles de las rutas anteriores se producen reacciones de oxidación de átomos de carbono originales de la glucosa? En la glucólisis. En la glucólisis, bien, se hace oxidación. ¿En el resto? En todas puede ser. En todas, perfecto. En todos los pasos, ya sea en la descarboxilación, justamente dice oxidativa, en el ciclo de Krebs, que pasa de acetilo a dióxido. Sí, en todas hay pasos donde se oxidan los átomos de carbono. ¿En cuáles de las rutas anteriores se producen coenzimas reducidas? ¿En cuáles se producen? ¿Cuáles son las coenzimas reducidas? ¿Cuáles son las coenzimas? El NAD y el FAT. Bien, el NAD y el FAT. ¿A dónde se generan NAD y FAT? A ver, en glucólisis se genera NAD. Sí, Sí, pero no el FAD. pero no FAT, no importa, pero se produce NAD y es poder reductor eso, ¿sí? Sí. Es una coenzima reducida. Bien. En decarboxilación oxidativa, si el átomo de carbono se oxida, alguien se tiene que reducir. Una coenzima, el NAD. Sí. Sí, el NAD más se reduce también en la decarboxilación. Entonces, en glucólisis sí, se producen coenzimas reducidas. Decarboxilación sí. En Krebs sí, ya sabemos que sí. Entonces, en glucólisis, decarboxilación y ciclo Krebs se producen coenzimas reducidas. Ahora, ¿por qué el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica? ¿Qué era eso de anfibólica? Profe, no escuché. ¿Qué era lo de anfibólica? El inciso F. ¿Por qué el Krebs es anfibólico? Ya sabemos que la respiración es catabólica. Ok, perfecto. Pero dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. Tiene que ver con la síntesis y la degradación. Bien, degradación ya sabemos cuál es. ¿Y la síntesis? ¿Dónde se hace síntesis? ¿Qué síntesis hace Krebs? El Krebs, ciclo de Krebs, hay varios puntos que sirven de inicio, ¿sí? Para algunas rutas, de síntesis, ¿sí? Por ejemplo, el citrato, ¿sí? Sirve de punto de inicio para algunos ácidos grasos y colesterol, ¿sí? Por ejemplo, el cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato, es punto de partida de algunos aminoácidos, ¿sí? La succinilcoenzima A participa en la biosíntesis de la porfirina.
Y así hay 2 o 3 puntos. El oxalacetato también participa en la producción de aminoácidos. También hay algunos puntos, nosotros hablamos de la beta-oxidación, que entra como succinilcoenzima A, puede entrar o como acetilcoenzima A o como succinilcoenzima A puede entrar átomos de carbono provenientes de ácidos grasos, como también al ciclo 3 pueden entrar productos provenientes de la degradación de aminoácidos, de proteínas, ¿sí? Entonces, el ciclo 3 también se nutre, además de con glucosa, con ácidos grasos y con productos que vienen de aminoácidos, ¿sí? Por eso en ayunos prolongados uno también quema un poco de masa muscular porque parte de eso se puede meter en el Krebs, ¿sí? Así que es un ciclo bastante antigólico, sale y entran cosas de todos los Willis. Bien, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. La glicólisis es una ruta anabólica que se produce tanto en la respiración como en la fermentación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? La glicólisis o glucólisis es una ruta anabólica que se produce tanto en respiración como en la glucólisis, en la respiración como en la fermentación. Pero ¿es anabólica la glucólisis? No, es una ruta netamente catabólica. Si bien al principio se fosforile y gasto un poco de energía, el balance neto es que me produce energía y encima se degrada la molécula de glucosa. Así que no. ¿Bien? Y en sí, y además, ¿sí? O lo que sí es cierto que el glucólisis puede tener tanto en respiración como en fermentación. O también vimos que la respiración puede hacerse también a veces desde otro lado, no de la glucosa. Bien. Como durante la glucólisis se reduce de nada a nada H, la célula debe sintetizar continuamente nada más a partir de preconductores sencillos para reemplazar el gastado. ¿Qué será eso? Es cierto que las coenzimas reducidas, o las coenzimas, hay que sintetizarlas todo el tiempo. ¿Para qué era la fermentación? Para formar nada más. Para formar nada más, exacto. Entonces, no era ¿Es justamente... verdadera? No, es falsa, porque la célula no sintetiza continuamente el nada más, sino que lo regenera para reemplazar el gastado, justamente lo que decía, para regenerar el NAD que gasto, lo que hago es reoxidarlo. ¿Sí? Ah, claro, o sea, de lo que yo ya tengo, algo otro, no es que lo creo de la nada. Eso es Claro, lo que se cree. exactamente, lo estoy regenerando todo el tiempo. Claro.
así no tengo sintetizador. Bien. En los procesos fermentativos, el piruvato se reduce, de esta forma se puede reoxidar el NADH a NAD+. ¿Eh? Correcto, esa es verdadera, ¿sí? Justamente es la finalidad de la fermentación, es reoxidar el NAD. La D dice, en los procesos de respiración, el NADH producido se reoxida a NAD+ en la cadena de fosforilación oxidativa. ¿Le suena eso? ¿Cadena de fosforilación oxidativa? ¿Les parece bien ese término? Eso sí, es cierto, ¿no? El NADH se reoxida a NAD cuando deja los electrones en la cadena, ¿no? ¿Pero cómo se llama la cadena? Transportadora de electrones, ¿sí? La fosforilación oxidativa es una cosa separada de la cadena transportadora. Es cierto que una es consecuencia de la otra, ¿sí? Pero son cosas independientes. En la cadena transportadora de electrones, yo transporto los electrones de un lado a otro de la membrana, transporto electrones de la transportadora de electrones a niveles más bajos y bombeo protones de un lado al otro. En otro proceso aparte, ¿sí? Hasta ahí es cadena transportadora de electrones. En otro proceso que se llama fosforilación oxidativa, reingresan los protones y se hace la fosforilación. Pero son cosas diferentes, que una se llama cadena transportadora de electrones, la otra se llama fosforilación oxidativa. Tanto las bacterias que obtienen ATP por fermentación como las que obtienen ATP por respiración aeróbica poseen cadenas transportadoras de electrones en membrana. Las que hacen fermentación, como las que hacen respiración, ¿tienen cadenas transportadoras de electrones en membrana? ¿Puede ser verdadera esa? No sé. ¿Qué te parece? A ver, ¿por qué me dirías que es verdadera? Vos pensás, si tiene cadena transportadora de electrones, Sí. y yo sé que la fermentación es glucólisis, ¿no? Ujú. La glucólisis me rinde menos ATP. ¿Qué hará la bacteria? Si tiene cadena transportadora, seguro que va a hacer respiración. ¿Sí? Entonces, las bacterias que tengan cadenas transportadoras de electrones, ¿sí? Van a hacer respiración, no van a ser fermentadoras. Hay una cosa que se llama facultativa, pero no importa, yo digo, es cierto, hay bacterias que, aunque son aeróbicas, en ciertas condiciones pueden hacer fermentación. Y como nosotros somos aeróbicos, pero si hago un ejercicio intenso, hago fermentación. No quiere decir que yo sea un organismo que fermente. Sí, fermento en ciertas condiciones, eso se llama facultativo. Claro, esto habla como de fermentación, que solo hagan eso. Exactamente. Entonces la idea es, claro, si tengo cadena transportadora de electrones, es porque soy aeróbico, o sea, voy a hacer respiración, porque la otra rinde mucho menos energía, no es más eficiente, ¿eh? Así que sería falso. Ah, ok.
Bien. Dice, explica qué se llama cadena de transporte de electrones y cadena respiratoria. ¿Es una ruta de reacciones químicas secuenciales catalizadas enzimáticamente? Sí, es verdad. Es una cadena, ¿sí? de complejos enzimáticos, son 5, y que son enzimas, y que están secuencialmente unidas. Yo tomo los electrones y los voy pasando, están enlazadas una con otra. Así que sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los dadores de electrones? El oxígeno. Los dadores. ¿Quién aporta los electrones? ¿Quién cede los electrones? ¿Quién estaba reducido? Después, 3, 4 de la mañana. El NADH El NADH y el y el FAD. FAD. Sí. Exactamente. Entonces los dadores electrónicos son esos. ¿Y los posibles aceptores de electrones? Los posibles aceptores. El oxígeno, perfecto. El oxígeno es uno, dice posibles. Habrá otras moléculas que pueden... Hay una que es un clásico. Clásico por lo macabro. Se usa. Se usó mucho tiempo como veneno, ¿no? Sí. Sí, yo lo sé. No. Sí. Sí. ATP. No, ATP se forma una vez que tengo el gradiente, que pueda aceptar los electrones. El H2O. No. ¿Cuál es el veneno clásico por antonomasia? Nunca vieron la Agente 86, ¿no? ¿Qué usaban los espías? ¿Qué usaban? ¿Las cápsulas de qué para morirse? De cianuro. El cianuro, ¿sí? ¿Lo tienen el cianuro? Sí. Es un veneno recontrapotente, porque justamente lo que hace es eso. Se pone, en vez de, lo desplaza el oxígeno en recibir los electrones de la cadena transportadora. Y es más afín por los electrones que el oxígeno. Y entra justo ahí, por supuesto. Entonces capta los electrones y no deja que el oxígeno tome los electrones. Entonces es un veneno súper potente, porque uno toma un poquito de cianuro y enseguida no puede hacer respiración aeróbica y entra en paro. ¿Sí? Entonces, y hay otros más. ¿Sí? Bien. En células procariotas, ¿dónde se encuentra localizada la cadena transportadora de electrones? Entre la membrana y la pared vegetal. Sí, en la membrana. En la membrana. Sí, en la membrana plasmática. Sí. Bien. Bueno, ahora también aprendí que si verdadero o falso y justificar.
En células eucariotas, el transporte de electrones de la cadena es un proceso espontáneo, por lo tanto libera energía aprovechable como trabajo útil. ¿Cierto? Hola Pedro, buenos días, ¿cómo te va? Buenas tardes casi. Simplemente te quiero pedir que hagas lo máximo posible el esfuerzo para cubrir esa factura de 200 y pico de mil pesos, porque me dicen desde cobranza que no tienen la posibilidad de poder autorizar los nuevos pedidos que están entrando hasta que se liquide esa factura, ¿sabes? Entonces de esa manera se liberan todos los pedidos que están colgados. Y el kit de Chagas que está acá por pendiente, y si no lo resuelven la semana que viene, va a volver a stock y hay que volver a cargar el pedido. Bueno, espero que tengas alguna novedad y me avisas, ¿sabes? Gracias. El trabajo, ¿les parece que será un trabajo bombear botones de uno al otro? No, sería verdadero esa. Es verdadero, claro. Es un proceso espontáneo. Y la energía que se libera, parte se usa para bombear protones, eso es energía, eso es trabajo, un trabajo útil, y parte se disipa como calor. Pero gran parte de la energía, si bien no es muy rendidora tampoco, pero parte de la energía se utiliza para bombear protones, que es un trabajo, un trabajo útil, sí, es verdadero. En condiciones normales, parte de la energía liberada en el transporte de electrones es liberada con calor, se lo acabo de decir, es verdadera. En condiciones normales, parte de la energía liberada en el transporte de electrones es utilizada para bombear protones al espacio intermembranoso, en contra del gradiente electroquímico. Yes. También verdadero. También verdadera, claro. El espacio intermembranoso es más ácido que la matriz mitocondrial. Verdadero. Verdadero, ¿sí? Si lleva más protones, es más ácido. La membrana interna mitocondrial es altamente impermeable a los protones. Se cree que esta impermeabilidad está reforzada por la abundante proporción del fosfolípido cardiolípido. Verdadero. ¿Sí? Eso es correcto. La enzima ATP sintasa se encuentra localizada en la membrana mitocondrial externa. Falso. Se encuentra en la interna. Exacto, falso. La enzima ATP sintasa actúa como un canal que permite a los protones reingresar a la matriz mitocondrial, para ello hidroliza ATP. Falso. Falso. Sintetiza ATP. Exactamente, no hidroliza en ese momento ATP, justamente lo contrario. Ahí se hace la fosforilación oxidativa. Las únicas membranas plasmáticas donde existen bombas activas de transporte son las eucariotas. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. Listo. No, pero ya está. Sí. Sí, en una hora está como mucho. Dale nomás. Están las cosas en el freezer. Sí. ¿Me escuchan? Me parece que toca algo de... Sí, se escucha. Genial. Las únicas membranas plasmáticas donde existen bombas activas de transporte son las eucariotas. ¿Qué les parece? ¿Los procariotas tendrán o no tendrán bombas? La otra clase, cuando vimos transporte, me parece que en uno de los últimos ejercicios había algo con la lactosa, con la lactosa, con algo de protones, no sé si se recuerdan. Cuando vimos transporte a través de membrana.
Yo no me acuerdo, la verdad. No importa, no pasa nada. Casi uno de los últimos ejercicios teníamos la célula procariota que decía que era una bacteria que utilizaba lactosa como fuente de energía y que la lactosa pasaba en contragradiente impulsada en un cotransporte paralelo con los protones. Por supuesto, hay una bomba protónica que saca los protones. Y cuando lo saca en contragradiente, y cuando entran a favor, arrastran a la lactosa. ¿Sí? Entonces, ahí tiene un ejemplo de una bomba de protones, no importa, pero es una bomba activa en procariotas. La bomba protónica, eso es muy común en procariotas. Igual se acuerdan también el rotor del flagelo, que tenía un rotor impulsado por protones. Por supuesto, los protones entran y mueven el flagelo. Por supuesto, tiene una bomba que los vuelva a sacar, si no, se agotaría enseguida. Entonces, es muy común en el procariota que usa bombas protónicas para impulsar estas cosas. Bien, esa sería la pregunta. Bueno, 10. Indique cuáles de las siguientes posiciones son verdaderas o falsas. Otra vez. La síntesis de ATP se produce en el espacio intermembrana. Ya sabemos que está la partícula F1 se está apuntando hacia la matriz, así que el transporte de ADP y fósforo, a tanto a través de la membrana externa como la membrana interna mitocondrial, se produce por difusión a través de polinas. Las porinas, ¿dónde estaban? En la membrana interna. En la membrana interna, recuerden que recién dijimos que la membrana interna era altamente impermeable. Ya a mí la palabra porina me suena que es un poro. Así que no debe ser muy impermeable si tiene porina. La externa tiene porina y es bastante permeable. Justo estaba leyendo. Sí. Entonces la externa es permeable y deja pasar el ADP y el fósforo. Pero la interna no, es altamente impermeable. Y el ADP y el fósforo no van a pasar. Así que en la membrana interna tiene lanzaderas, ¿sí? O intercambiadores. ¿Sí? Generalmente se intercambia también con protones o con alguna otra especie cargada. Entonces la membrana interna no. Sí en la externa tiene porinas, no en la interna. Se denomina fosforilación oxidativa a la que se produce en el citosol durante la glicólisis. Sí, Ludmila, perfecto, queda tranquila que yo ya la anoto. Falso, no pasa en el citosol. No pasa en el citosol. Ni tampoco durante la glicólisis. Tal cual. La fosforilación oxidativa pasa solamente en la matriz mitocondrial. La que pasa durante la glicólisis era la fermentación. No, ¿qué fosforilación es la que pasa en la ¿qué fosforilación? ¿Qué tres fosforilaciones conocen? ¿Qué tres fosforilaciones conocen? Una es la oxidativa, ya sabemos. Una es la oxidativa. Bien. Otra es la que seguiría en la ¿A nivel de sustrato puede ser? Ah, bien, perfecto. A nivel de sustrato. ¿Cuál sería el nivel de sustrato? Cuando yo tengo un sustrato fosforilado, por ejemplo en la glucólisis,
¿sí? En un paso tengo fosfonol piruvato, que pasa a piruvato, el último de los pasos, ¿sí? Ahí hay una piruvato quinasa que lo que hace es transferir el fósforo, ¿sí? De el fosfonol piruvato de alta energía, lo transfiere al ADP. Entonces, eso es fosforilación a nivel sustrato, porque tengo un sustrato fosforilado y lo transfiero a otro sustrato que va a ser el ADP, ¿sí? Después tengo la fosforilación oxidativa, que estaba, donde la energía en realidad viene de la oxidación de la glucosa, y la última sería la fotofosforilación, donde viene durante la fotosíntesis, ¿sí? Bien, perdón, me colgué. Como los procariotas no pasan en mitocondrias, no pueden hacer respiración, ni vale la pena aclararla. Ya saben todos cómo hacen los organismos procariotas la respiración. El gradiente electroquímico de protones, ¿por qué se denomina electroquímico? Es lo mismo que cuando hablábamos del bombaceo de potasio, ¿no? Por supuesto, también la bomba de potasio hace un gradiente electroquímico al igual que los protones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es carga carga y concentración, la gradiente de las dos cosas. Ahora dice, el gradiente electroquímico de protones tiene como única función biológica la de permitir la síntesis de ATP. Ya sabemos que los protones son bombeados, ¿sí? Con la entrega de energía del NAD y del FAD, y se genera el gradiente. Cuando reingresan, genera ATP. Ahora, ¿es la única función? Sí, regula el pH. En realidad, no es que regula es cierto, el pH cambia, la concentración del potencial eléctrico cambia al cambiar, al reingresar o al generarse el gradiente. Lo que les decía recién es que también el protón, así como las bacterias lo utilizan para, por ejemplo, ingresar un azúcar, una lactosa, en la mitocondria, además de servir para generar ATP por reingreso, también se puede utilizar como moneda de cambio para hacer cotransporte, por ejemplo, con el fósforo, ¿sí? Como un transporte antiporte, por ejemplo, ¿sí? O sea que también se puede utilizar para intercambiar con algunas cosas. Bien, hasta ahí sería lo que sería mitocondria de respiración, ¿sí? Falta fotosíntesis. Ahora si me dejan, denme 2 minutos que ya estoy con ustedes, denme 5 minutos. Ahora agarramos la fotosíntesis.
Ahora sí, chicos, perdónenme. Bueno, entonces, ¿a qué llaman fotosíntesis? ¿Muerto? ¿Qué era la fotosíntesis? A la fabricación de compuestos orgánicos. Bien, a la síntesis de compuestos orgánicos a partir, ¿sí?, de la obtención de energía. Bien. ¿Qué tipo de organismos pueden hacer este proceso? ¿Y dónde lo llevan a cabo? Organismos fotosintéticos que captan, Claro. organismos que captan la luz. Claro, y pueden ser, por ejemplo, las plantas, por supuesto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros Las organismos? cianobacterias también no pueden ser. Por ejemplo, las cianobacterias, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué también? ¿Qué otro organismo? Las algas, muy bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, bacterias, fotosintéticas, no cianobacterias. Las plantas y las algas, ¿eh? Bien. Después van a ver por ahí cosas raras que siempre van a encontrar, de algunos protozoos que tienen fluoroplasto, bueno, pero en líneas generales, eso, ¿eh? Ahora, ¿dónde lo llevan a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis?
A los cloroplastos de las células de mesófilo. En los cloroplastos, bien, en el caso que tenga cloroplastos. Y en el caso de las bacterias que no tienen cloroplastos, exactamente, en las membranas plasmáticas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora hay que esquematizar un cloroplasto. Hay que esquematizar un cloroplasto y indicar todas las partes y ubicar los distintos componentes que intervienen en la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Cómo? No me lo van a dibujar ustedes, pero ¿cómo me lo describirían el cloroplasto? ¿Cuántas membranas tiene? Dos. La membrana... Ah, no, tres. Exacto, 3 membranas. Ujú. Membrana externa, ¿sí? La interna y la tilacoidal, Exactamente. que es donde se encuentran los pigmentos. Bien, entonces tengo la externa, la interna y la tilacoidal. La externa y la interna son lisas, ¿sí? No tienen pliegues. Y el tercer sistema, que es el tilacoidal, es el que tiene, que se apila como si fuesen sacos, y como que todos esos apilados, ¿se acuerdan? Se llaman las granas. Las granas, y en esos tilacoides, en esa membrana tilacoidal, están los fotopigmentos. ¿Dónde, entonces, qué más tendré que poner? En la mitocondria le pusimos el ADN, todo eso, ¿dónde está? ¿Cuál es el análogo de la matriz mitocondrial, en el caso del cloroplasto? El estroma. El estroma, perfecto. Entonces, como espacio tengo 3. Tengo el espacio intermembrana, que no tiene gran relevancia, el estroma, ¿sí? Y el espacio tilacoidal, que sería lo que está dentro del tilacoide. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están los fotosistemas? Ya dijimos que están en la membrana tilacoidal. Los transportadores de electrones también. ¿Cómo es el gradiente de protones ahora? En la mitocondria era, de la matriz pasan al espacio intermembrana y están concentrados en las espacios intermembranas. En el caso del cloroplasto, ¿cómo es el gradiente de protones? Los protones, ¿de dónde para dónde van? Al estroma van. No sé. ¿Quién me dice? A ver si por ahí te ayuda a orientarte, que es lo que sigue. ¿Cómo está la ATP sintasa? Apuntando hacia dónde. ¿Hacia el interior del tilacoide o hacia el estroma? Hacia el interior del tilacoide. No, al revés. La ATP sintasa tiene la cabeza catalítica apuntando hacia el estroma. Entonces, ¿cómo van a ir los protones? Sí, pero o sea, hacia el estroma saldría. Claro, pero el gradiente, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a estar más concentrados los protones? A ver si hago un dibujito en el Paint. Perdonen por mi dibujo, pero son bastante fieros. Pero me es difícil. Yo tengo el tilacoide así. ¿Sí? Sí. La partícula F1 está así. ¿Sí? Este es el interior del tilacoide. Entonces, los protones van a entrar. ¿Sí? Van a entrar para acá los protones. Acá va a estar la cadena transportadora de electrones. Ahí están los fotosistemas, serían eso. Claro, los protones van a estar más concentrados acá y cuando reingresen se va a generar ATP. Entonces el gradiente va a ser más concentrado en el interior, menos concentrado acá, los protones, ¿sí? Hay más concentración en el interior del tilacoide. Sí. Acá está la ATP sintasa, cuando reingresan los protones se produce la fotofosforilación, ¿sí? ¿Se entiende?
O sea que sería en el interior. Claro, exactamente. Ok. El gradiente de protones es más concentrado en el interior del tilacoide. La ATP sintasa está apuntando hacia el estroma y la fotólisis del agua se da ¿dónde? En el interior del tilacoide o en el estroma. Sí, acá estoy diciendo. La fotólisis del agua se da en el interior del tilacoide. ¿Sí? Bueno, eso para más o menos orientar dónde está la cosa. Háganse el gráfico de la mitocondria con sus partes. Ah, dale. Ya te pongo, Estefanía. Suerte, ¿eh? Vamos, pila. Entonces, háganse el esquema de la mitocondria y háganse el esquema del cloroplasto, ubicando dónde está cada una de sus partes y dónde está ubicada cada uno de los procesos. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a las fases. Dice, ¿cuáles son los productos de la fase fotodependiente? Te explico cómo se produce. Fotodependiente o luminosa, ¿sí? Fotodependiente o luminosa. ¿Cómo sería la fase esa? Fase fotodependiente, o etapa clara o etapa luminosa. ¿Qué es lo que pasa? Ahí ya se produce el carbohidrato, ¿no? Se almacena. Entonces, ahí ocurre la síntesis de los carbohidratos en la fase luminosa. No, es en la fase oscura, ¿no? Bien, entonces en esta primera fase fotodependiente, ¿qué es lo que pasa? Se genera ATP y NADPH. Bien. Entonces, en la etapa clara, ¿qué pasa? La energía luminosa, ¿qué pasa? Es captada por los fotosistemas. Recuerden cómo era el fotosistema. ¿Se acuerdan? Tenía un complejo antena y un centro de reacción. Los complejos antenas captan la luz, captan la energía luminosa, distintas longitudes de onda con distintos pigmentos, y la van transfiriendo por resonancia al centro de reacción. ¿Sí? Ahí se acuerdan que en el centro de reacción, ¿sí? Primero se capta por el fotosistema 2, ¿no? Ahí, que está la clorofila, se excita todo eso, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa excitación, con esa resonancia que se produce? Quiere decir que por favor me la reenvíe, porque no está el mismo para una pregunta. Dale, decimos la prueba que yo se lo mando. Bueno, me han hecho los mandados. Decime a Babane porque yo tengo un correo. Me han hecho los mandados. Entonces, perdón, se hace una resonancia en el centro de reacción y eso ¿qué hace? ¿Qué termina haciendo? Arrancando ¿qué? Un par de electrones.
¿Se acuerdan? Y ese electrón, esos electrones que se arrancan, son transferidos a la cadena transportadora de electrones. Del fotosistema 2 se van transfiriendo por toda una cadena redox, transportadora de electrones, que lo que va a hacer justamente, al igual que en la mitocondria, van a hacer el bombeo de los protones hacia el interior del tilacoide. Por último, de la cadena esta de transportadora de electrones, va a pasar al fotosistema 1, y el fotosistema 1 se lo va a terminar transfiriendo al aceptor, a un aceptor primario que después va a hacer que el NADPH más se forme en pH NADPH, ¿sí? Entonces, ese hueco que quedó en las clorofilas del sistema 2 se tiene que rellenar con algo, si no queda un hueco electrónico. ¿Cómo se rellena ese hueco? Dale, Benjamín, suerte. Profe, ¿podrías repetir porque se me apagó la compu y acabo de volver a entrar? Sí, sí. Yo dije que cuando la luz incide en el fotosistema 2, ¿sí? Las moléculas de pigmento empiezan a captar la energía. ¿Cómo la captan? Es haciendo resonar, se vibran las moléculas y van transfiriendo energía hasta los centros de reacción, y en el centro de reacción se arranca un electrón y se transfiere a la cadena transportadora de electrones. Y ahí se va transfiriendo a niveles cada vez más bajos de energía, y con esa energía se bombean protones al espacio de adentro del tilacoide, el espacio tilacoidal, ¿sí? Ahora, cuando se arrancan los electrones de la clorofila del fotosistema 2, queda un hueco de electrones. Ese hueco electrónico, alguien le tiene que llenar. ¿Quién es el que lo llena? Ese hueco electrónico que queda lo llena la fotólisis del agua, que se da en el espacio tilacoidal, adentro del tilacoide. Donde, ¿qué haces? Hay un complejo partidor del agua, lo que hace es romper la molécula de agua y robarle los electrones para rellenar otra vez el hueco que quedó en el centro de reacción, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué pasa? Yo rompo el agua, genero protones que van a quedar en el espacio tilacoidal y genero el oxígeno que se va a ir con forma de gas, ¿sí? Ahí se cierra todo, ¿sí? Lo único que falta ver es que hay del fotosistema 1, ¿sí? Hay un flujo cíclico de electrones donde vuelve a inyectarlos, digamos, de alguna forma a la cadena redox y se vuelve a generar un poco más de ATP de esa forma para compensar la generación de NADPH con la generación de ATP. Eso es cómo se enlazan los dos fotosistemas. Bien, entonces la energía, ya dijimos, va a ir pasando de distintos citocromos, de distintos fotosistemas, y va a bombear, finalmente una ferredoxina lo va a transferir a una NADPH reductasa y se va a generar NADPH. El flujo de protones va a quedar concentrado en el tilacoide. Cuando salgan otra vez para el estroma por la ATP sintasa, van a sintetizar los ATP. Entonces, en la fase luminosa, yo tengo que entra NADP, ¿sí? Que entra agua, y me va a dar, y ADP, ¿no? A fósforo, y me va a rendir NADPH, oxígeno y ATP. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que le sigue? Lo que le sigue sería la fase oscura, ¿sí? O fase fotoindependiente, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? ¿Qué
¿Qué es lo que entra ahora? ¿Cuáles son los reactivos? ¿Se fija el dióxido de carbono? ¿Puede ser? Exactamente. En esta fase, también se la conoce así como fase de fijación del dióxido, es la fase donde el dióxido de carbono se va a fijar. ¿Cómo es que se fija? Se fija en el ciclo de Calvin, donde, ¿qué pasa? Hay una ribulosa, una pentosa, una ribulosa bifosfato, es una cetosa, que en el carbono donde está la cetona, se va a unir el átomo de carbono del dióxido. Y a través de unos intermediarios va a terminar rindiendo dos moléculas, ¿sí?, de 3-fosfoglicerato. O hacia 3-fosfoglicérico. Entonces yo tengo a la ribulosa bifosfato, a través de la enzima Rubisco, que va a fijar el carbono y va a transformarla en, tengo 5 carbonos de la ribulosa más 1 del dióxido, va a formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Bien. Entonces, para esto, ¿qué va a necesitar? Acá lo que hago es reducir. Como en la respiración oxido, acá reduzco. Entonces, si tengo que reducir, ¿qué voy a necesitar? ATP. Voy a necesitar ATP y voy a necesitar, exactamente, llena de pH. Entonces, de esa forma, cada 6 átomos de dióxido que incorpora el ciclo de Calvin me va a rendir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato que finalmente se van a transformar en una glucosa, ¿sí? O se va a utilizar para otra cosa, como el 3-fosfoglicerato se va a usar para otra cosa, ¿sí? Entonces, tengo el 3-fosfoglicerato, se fosforila, o sea, se une el dióxido, se fosforila, después se reduce, pasa a que sea aldehído 3-fosfato, y después ahí eso puede pasar a ser glucosa, y el resto se regenera a ribulosa 1,5 bifosfatos para volver a empezar el ciclo, ¿sí? Bien. Esa sería la fase oscura. ¿Qué otras funciones cumplen en el estroma los productos de la fase fotodependiente? Sería de la que vimos primero, la fase luminosa, sería el ATP, el APH, ¿qué otras funciones cuentan? Bueno, ¿qué les parece? ¿Energía para la Claro. síntesis de ATP? Claro, si yo tengo ATP, ya el ATP lo puedo utilizar directamente si quiero. Lo puedo utilizar para la fase oscura, pero también lo puedo utilizar directamente, ¿sí? Igual que el poder reductor. Yo en el pH también lo puedo utilizar para otras reacciones que hiciese. Para alguna biosíntesis o algo lo puedo utilizar también. Bien. En ausencia de luz. No, sí, en ausencia de luz, ¿se produce la etapa luminosa y la oscura? Sin luz no se produce la etapa luminosa. Bien. ¿Por qué? Porque es dependiente. Porque, exacto, yo necesito la energía luminosa para excitar los fotosistemas. ¿Y la oscura? Es independiente de si hay luz. Es independiente si hay luz. ¿Y se da igual en ausencia de luz? Sí. Sí, en principio sí. Ahora, ya vimos que los productos de la etapa luminosa, Bárbara Alejandro, suerte dejo, ya vimos que los productos de la etapa luminosa son los reactivos de la etapa oscura.
Entonces, yo pensaría que si no tengo productos de la etapa luminosa, no voy a tener reactivos para la etapa oscura y se va a frenar. Entonces, realmente es cierto que se llama etapa oscura, fotoindependiente, pero en realidad depende de la luz. ¿Por qué? Porque los productos de la etapa luminosa son los reactivos de la oscura. Y además, muchas de las enzimas estas, la rubisco, todas estas, son activadas por la luz justamente por esto, ¿no? Así que en realidad no es tan independiente. Si bien es independiente, no es tan independiente como uno pensaría. O sea, tendría un tope, digamos. Exactamente. En principio, cuando vos lo ponés en la oscuridad, consume lo que le quedó de NADPH y ATP y después se frena. Claro, sí, sí. Les voy a tomar asistencia por si alguien se tiene que ir. Alba. Presente. Bien. Amén. Aquino. Aquino Camila. Vanega Orrego. Vanega presente. Varón y Agustín. Sí, mándenme un chat de última que no lean de micrófono. Que escuché. Baroni no lo vi en las últimas clases. No, Agustín no. Agustín no está existiendo. Franco sí. Franco sí, ya te puse. Ok. Bellone. Benítez López. Ligieri. Busetti. Caballero. ¿Sí? Pasañe. Presente. Bien. Castillo. Churín, sí, ya te puse. Señal. Cobo, ¿no? Córdoba Fernando. Profe. Sí. Yes. Busetti presente, perdón. Busetti presentes. Sí, ya tengo que ver. Sí, Busetti ya te puse. Listo. Córdoba, Fernando. Y Bernardi. Presente. Di Casole, también la vi. Presente. Dick ya está. Draghi. Presente. Fernández Castellano. Florentín. Florentín. Lo veo. González Lucic. Presente. Ñazo. Presente. Grandolio. Presente. Cluster ya está. Manchetti también. Salteaste. ¿A quién, perdón? De Luca, Antonella. De Luca. Oh, ya te había puesto. Ya te puse. López Camila. Presente, profe. Bien. Y López Lucila. Presente. Bien. Veo que me puso Florentín que estaba presente. Profe, ¿me dijiste Lanchetti? Lanchotti sí, ya te puse. Bueno. Buenísimo. Sí, tranquilo, ya te vi, te puse. Me faltó Maggie. Delfina. Casañe. No, Casañe no recibí yo. Ahora lo hablo con la búsqueda, tranquilo. Porque si no, mando de nuevo. ¿Y los comprobantes? Vale, los comprobantes, los Sí, el certificado sería. Sí, igual vos que lo tenés digital. Sí. Listo, ahora me fijo. Si Abu los tiene, listo, ya está. Y si no, después lo mando. Dale, listo. Hago una copia para todos los docentes. Igual no la camiseta sí, yo lo paso. Dale, sí. Ya le dije que ibas a estar. Sí. Listo, ya tranquilo. Nos vemos. Perdón, chicos.
Bien, ahora vemos eso entonces. Maggi, Delfina, Marti Arena, Martín, Martín Melina, está, Moreno Rubio. Chao, buen fin de. Navarro, sí. Nieto, Javier, sí. Pérez Lavesari. Presente. Bien, Rodríguez. Medien, Angen. Rodríguez. Sánchez Perugino. Cheguelio. Silva. Presente. Silva presente. Solé. Stasic. Presente, profe. Solé. Stasic. Valdemar ya está. Y Fran. Zapata Celeste. Y Zapata Rego. Presente. Bien. Zapata Rego. Sí. Bien. Genial. Bárbaro, chicos. Entonces, cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de, hasta luego. Gracias, chicos, igualmente. Esto es. Agus. ¿Estás ahí, Agus? Bien. Bueno, chicos. ¿Alguien más quiere? Reclamando. Ah, no sabía, mira, no tenía. Bueno, chicos, buen fin de. Cuídense, ¿eh? Agus. Hola, Agus. ¿Cómo estás? Ya estoy solo ahí.